Charles Dickens, Cuento de Navidad. Prefacio. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, Charles Dickens. Diciembre de 1843. Primera estrofa. El fantasma de Marley. Marley estaba muerto, eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo, más bien, me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros, y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por consiguiente, permítaseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios el mismísimo día del funeral, que fue solemnizado por él a precio de ganga. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por las murallas de su propiedad, con el viento del este, como para causar asombro, en sentido literal, en la mente enfermiza de su hijo. Sería como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el Camposanto de San Paul. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía sobre la entrada del almacén. Scrooge y Marley. La firma comercial era conocida por Scrooge y Marley. Algunas personas nuevas en el negocio algunas veces llamaban a Scrooge y otras Marley. Pero él atendía por los dos nombres, le daba lo mismo. Ay, pero qué agarrado era aquel Scrooge. Viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, apresaba, duro y agudo como un pedemal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda, acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte, había enrojecido sus ojos, azulado sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano, y en Navidad no se deshelaba ni un grado. Poco influían en Scrooge el frío y el calor externos. Ninguna fuente de calor podría calentarle, ningún frío invernal escalofriarle. Él era más cortante que cualquier viento, más pertinaz que cualquier nevada, más insensible a las súplicas que la lluvia torrencial. Las inclemencias del tiempo no podían superarle. Las peores lluvias, nevadas, granizadas y neviscas podrían presumir de sacarle ventaja en un aspecto. A menudo ellas se desprendían con generosidad, cosa que Scrooge nunca hacía. Jamás le paraba nadie en la calle para decirle con alegre semblante: «Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme?». Ningún mendigo le pedía limosna. Ningún niño le preguntaba la hora. Ningún hombre o mujer le había preguntado por una dirección ni una sola vez en su vida. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerle.
Al verle acercarse, arrastraban precipitadamente a sus dueños hasta los portales y los patios, y después daban el rabo, como diciendo, es mejor no tener ojo que tener el mal de ojo, amo ciego. Pero a Scrooge, ¿qué le importaba? Eso era precisamente lo que le gustaba. Para él era una gozada abrirse camino entre los atestados senderos de la vida, advirtiendo a todo sentimiento de simpatía humana que guardase las distancias. Érase una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de la Nochebuena, en que el viejo Scrooge estaba muy atareado sentado en su despacho. El tiempo era frío, desapacible y cortante, además con niebla. Se podía oír el ruido de la gente en el patio de fuera, caminando de un lado a otro con jadeos, palmeándose el pecho y pateando el suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3, pero ya casi había oscurecido. No había habido luz en todo el día, y las velas brillaban en las ventanas de las oficinas cercanas como manchas rojizas en la espesa atmósfera parda. Bajó la niebla y fluyó por todas las junturas, resquicios, ojos de cerradura, y en el exterior era tan densa que aunque el patio era de los más estrechos, las casas de enfrente no eran más que sombras. Al ver cómo caía desmayadamente la sucia nube oscureciendo todo, se hubiera pensado que la naturaleza vivía cerca y estaba elaborando cerveza en gran escala. La puerta del despacho de Scrooge permanecía abierta, de modo que pudiera atisbar a su empleado que estaba copiando cartas en una deprimente y pequeña celda, una especie de cisterna. Scrooge tenía un fuego muy escaso, pero la lumbre del empleado era todavía mucho más pequeña. Parecía un solo tizón. Pero no podía recargar la estufa porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto, y seguro que si el empleado entraba con la pala, su jefe anticiparía que tenía que marcharse ya. Por consiguiente, el empleado se arropó con su bufanda blanca e intentó calentarse con la vela. No era hombre de gran imaginación, y fracasaron sus esfuerzos. «¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde!», exclamó una alegre voz. Era la voz del sobrino de Scrooge, que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo de darse cuenta de que venía. «Bah», dijo Scrooge. «tonterías». El sobrino de Scrooge estaba todo acalorado por la rápida caminata bajo la niebla y la helada. Tenía un rostro agraciado y sonrosado. Sus ojos chispeaban y su aliento volvió a condensarse cuando dijo: «¿Navidad una tontería, tío? Seguro que no lo dices en serio». Sí que lo digo. Feliz Navidad. ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para estar feliz? Eres pobre de sobra. «Vamos, vamos», respondió el sobrino cordialmente. «¿Qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? Eres rico de sobra». Scrooge no supo repentizar una respuesta mejor, y dijo otra vez: Bah, y siguió con: tonterías. «No te enfades, tío», dijo el sobrino. ¿Cómo no me voy a enfadar? Respondió el tío. Si vivo en un mundo de locos como este, felices Pascuas. Y dale con felices Pascuas. ¿Qué son las Pascuas sin el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable a lo largo de 12 meses del año. Si de mí dependiera, dijo Scrooge con indignación. a todos esos idiotas que van por ahí con felices navidades en la boca, habría que coserlos en su propio pudín y enterrarlos con una estaca de acero clavada en el corazón. Eso es lo que habría que hacer. «Tío», imploró el sobrino. Sobrino, Replicó el tío secamente. celebra la Navidad a tu modo, que yo la celebraré al mío. «Celebraré», repitió el sobrino de Scrooge. «Pero si tú no celebras nada», Entonces déjame en paz. dijo Scrooge. Que te aprovechen. Mucho te han aprovechado.
Puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho, replicó el sobrino. Entre ellas, la Navidad. Pero estoy seguro de que al llegar la Navidad, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y por tanto, tío, aunque nunca ha puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguirá aprovechando. Por eso digo, bendita sea. El escribiente de la cisterna aplaudió involuntariamente. Se dio cuenta en el acto de su inconveniencia. Se puso a hurgar en la lumbre y se apagó del todo el último rescoldo. Que oiga yo otro ruido de usted. Dijo Scrooge. Y va a celebrar la Navidad con la pérdida del empleo. Es usted un orador convincente, señor, Agregó, volviéndose hacia su sobrino. Me pregunto por qué no está en el Parlamento. No te enfades, tío. Vamos, cena con nosotros mañana. Scrooge dijo que le acompañaría. Sí, de veras que lo dijo, pero completó la frase diciendo que le acompañaría antes en la calamidad. «¿Pero por qué?», exclamó el sobrino de Scrooge. «¿Por qué?», ¿Por qué te casaste? dijo Scrooge. «Porque me enamoré». Porque te enamoraste. Gruñó Scrooge, como si fuese la única cosa en el mundo más ridícula que una feliz Navidad. Buenas tardes, dijo Scrooge. «No, tío, tú nunca venías a verme antes de hacerlo. ¿Por qué lo pones como excusa para no venir ahora?» «No quiero nada de ti, no te estoy pidiendo nada. ¿Por qué no podemos ser amigos?», Buenas tardes, dijo Scrooge. «Lamento de todo corazón verte tan inflexible. Tú y yo no hemos tenido ninguna querella, al menos por mi parte, pero he hecho esta prueba en honor a la Navidad y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. Así pues, felices Pascuas, tío», Buenas tardes, dijo Scrooge. A pesar de todo, el sobrino salió del cuarto sin una palabra de enfado. Se detuvo para felicitar al escribiente, quien, frío como estaba, fue más afable que Scrooge y devolvió cordialmente la salutación. Otro, ¿qué tal baila? Murmuró Scrooge, que le había oído. Mi escribiente, con 15 chelines semanales, esposa y familia hablando de felices Pascuas. Es para meterse en un manicomio. Aquel lunático, al acompañar al sobrino de Scrooge hasta la puerta, dejó entrar a otras dos personas. Eran unos caballeros corpulentos, de agradable presencia, y ahora estaban de pie, descubiertos en el despacho de Scrooge. Llevaban en la mano libros y papeles, y le saludaron con una inclinación de cabeza. «De Scrooge y Marley, creo», dijo uno de los caballeros, comprobando su lista. «¿Tengo el placer de dirigirme a Mr. Scrooge o a Mr. Marley?». Mr. Marley lleva muerto estos últimos 7 años. Repuso Scrooge. Murió hace 7 años, esta misma noche. No nos cabe duda de que su generosidad está bien representada por su socio Superstite, dijo el caballero y presentando sus credenciales. Y era cierto, porque ellos habían sido 2 almas gemelas. Al oír la ominosa palabra generosidad, Scrooge frunció el ceño, negó con la cabeza y devolvió las credenciales. «En estas festividades, Mr. Scrooge»,
dijo el caballero tomando una pluma. Es más deseable que nunca que hagamos alguna ligera provisión para los pobres y menesterosos, que sufren muchísimo en estos momentos. Muchos miles carecen de lo más indispensable y cientos de miles necesitan una ayuda, señor. Ya no hay cárceles. Preguntó Scrooge. Está lleno de cárceles, dijo el caballero volviendo a posar la pluma. ¿Y los asilos de la Unión? Inquirió Scrooge. ¿Siguen en activo? Sí, todavía siguen, afirmó el caballero, y desearía poder decir que no. Entonces están en pleno vigor la ley de pobres y del treadmill, dijo Scrooge. Los dos muy atareados, señor. Me temía, con lo que usted dijo al principio, que hubiera ocurrido algo que les impidiera seguir su beneficioso derrotero, dijo Scrooge. Me alegro mucho de oírlo. Teniendo la impresión de que esas instituciones probablemente no proporcionan a las masas alegría cristiana de mente ni de cuerpo, respondió el caballero, unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de comida y bebida y medios de calentarse. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. ¿Con cuánto le apunto? Con nada, replicó Scrooge. ¿Desea usted mantener el anonimato? deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge. Ya que me preguntan lo que deseo, caballeros, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que gente ociosa la celebre a mi costa. Colaboro con el sostenimiento de los establecimientos que he mencionado. Ya me cuestan bastante. Y quienes están en mala situación deben ir a ellos. Muchos no pueden ir y muchos preferirían la muerte antes de ir. Si preferirían morirse, que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Además, ustedes perdonen, a mí no me consta. Pero usted tiene que saberlo, observó el caballero. No es asunto mío, respondió Scrooge. A un hombre le basta con dedicarse a sus propios asuntos, sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen a mí continuamente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó sus ocupaciones con una opinión de sí mismo muy mejorada y mejor humor del que en él era habitual. Entretanto, la niebla y la oscuridad se habían intensificado, de tal modo que unas cuantas personas corrían de un lado a otro con resplandecientes hachas de viento, ofreciendo sus servicios para ir delante de los coches de caballos hasta su destino. Se hizo invisible la antigua torre de una iglesia cuya vieja y ronca campana siempre estaba espiando sigilosamente en dirección a Scrooge por un ventanal gótico del muro y daba las horas y los cuartos en las nubes con trémulas vibraciones posteriores como si allí arriba le castañasen los dientes en su cabeza helada. El frío se extremó. En la calle principal, hacia la esquina del patio, unos obreros estaban reparando la conducción del gas y habían encendido una gran hoguera en un brasero. En torno al fuego se había reunido un grupo de hombres y muchachos andrajosos que en éxtasis se calentaban las manos y guiñaban los ojos ante las llamaradas. La llave del agua había quedado abierta y al rebosar se congelaba en rencoroso silencio hasta convertirse en hielo misantrópico. La brillantez de los escaparates, donde al calor de las lámparas crujían las ramitas y bayas de acebo, volvían rojizos los pálidos rostros al pasar. Los comercios de pollería y ultramarinos ofrecían una espléndida cena. Resultaba casi imposible creer que allí pintasen algo
unos principios tan tediosos como los de la compraventa. El Lord Mayor, en su baluarte de la magnífica mansión House, daba órdenes a sus 50 mayordomos y cocineros para celebrar las Navidades como correspondía a la casa de un Lord Mayor. Y hasta el sastrecillo, a quien él había multado con 5 chelines el lunes pasado por andar borracho y pendenciero por las calles, estaba en su bohardilla revolviendo la masa del pudín del día siguiente, mientras su flaca esposa y el bebé habían salido a comprar carne de ternera. Todavía más niebla y más frío. Un frío punzante, penetrante, mordiente. Si el buen Sam Dunstan, en vez de utilizar sus armas habituales, hubiera pinzado la nariz del espíritu maligno con solo un toque de semejante clima, seguro que éste habría proferido los mejores propósitos. El poseedor de una joven y escasa nariz, roída y mascullada por el hambriento frío como un hueso roído por los perros, se encorvó ante el ojo de la cerradura de Scrooge para deleitarle con un villancico, pero a los primeros sones de «Dios bendiga al jubiloso caballero, que nada le traiga el desaliento». Scrooge agarró la vara con tal energía que el cantor huyó despavorido, dejando el ojo de la cerradura para la niebla y para la todavía más amable escarcha. Por fin llegó la hora de cerrar el despacho. Con muy mala voluntad, Scrooge desmontó de su taburete y, tácitamente, admitió el hecho ante el expectante empleado de la cisterna, que sopló la vela al instante y se puso el sombrero. Supongo que usted querrá libre todo el día de mañana, dijo Scrooge. Si le parece conveniente, señor. No me parece conveniente, dijo Scrooge. y no es razonable. Si por ello le descontara media corona, usted se sentiría maltratado. Me equivoco. El escribiente esbozó una tímida sonrisa. Y sin embargo, dijo Scrooge, ¿no cree usted que el maltratado sea yo cuando pago un jornal sin que se trabaje? El escribiente comentó que solo se trataba de una vez al año. Es una excusa muy pobre para saquear el bolsillo de un hombre cada 25 de diciembre, dijo Scrooge, abotonándose el abrigo hasta la barbilla. pero supongo que deberá tener el día completo. A la mañana siguiente, preséntese aquí lo antes posible. El escribiente prometió que así lo haría, y Scrooge salió gruñendo. En un abrir y cerrar de ojos quedó clausurado el establecimiento. El escribiente, con los largos extremos de la bufanda colgando por debajo de su cintura, no lucía abrigo, se lanzó 20 veces por un tobogán en Cornhill, a la cola de una fila de chicos, en honor a la Nochebuena. Luego corrió a su casa, en Camden Town, lo más deprisa que pudo para jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su triste cena en su habitual triste taberna, leyó todos los periódicos y se entretuvo el resto de la velada con su libro de cuentas. Después se marchó a su casa para acostarse. Vivía en unas habitaciones que habían pertenecido a su difunto socio. Era una lóbrega serie de cuartos en un desvencijado edificio aplastado en el fondo de un patio, donde desentonaba tanto que uno podía fácilmente imaginar que había corrido hacia allí cuando era una casa jovencita, jugando al escondite con otras casas, y había olvidado el camino de salida. Ahora ya era lo bastante vieja y lo bastante lúgubre para que nadie viviese en ella, salvo Scrooge. Todas las demás habitaciones estaban alquiladas para oficinas. El patio estaba tan oscuro que el mismo Scrooge, que conocía cada piedra, no dudó en ir tanteando con las manos. La niebla y la escarcha pendían sobre el negro y viejo portón de la casa. Parecía que el genio del tiempo estaba sentado en el umbral, en dolientes meditaciones. Ahora bien, es una realidad que el aldabón no tenía nada especial excepto que era muy grande. También es cierto que Scrooge lo había visto noche y día durante todo el tiempo que llevaba residiendo en aquel lugar. Cierto también que Scrooge tenía tan poco de eso que se llama fantasía como cualquier hombre en la ciudad de Londres,
incluyendo que ya es decir, la corporación municipal, los concejales electos y los miembros de la Cámara de Gremios. Téngase también en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Marley desde que había mencionado aquella tarde el fallecimiento de su socio 7 años atrás. Y entonces que alguien me explique, si es que puede, cómo ocurrió que al meter la llave en la cerradura de la puerta y sin que se diera un proceso intermedio de cambio, Scrooge no vio un aldabón, sino el rostro de Marley en el aldabón. El rostro de Marley no era una sombra impenetrable como los demás objetos del patio, sino que tenía una luz mortecina a su alrededor, como una langosta podrida en una despensa oscura. No mostraba enfado ni ferocidad, pero miraba a Scrooge como Marley solía hacerlo, con fantasmagóricos lentes colocados hacia arriba sobre su frente fantasmal. Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si alguien los soplara o les aplicara un chorro de aire caliente. Y aunque tenía los ojos muy abiertos, mantenían una inmovilidad perfecta. Esto y su coloración lívida le hacían horripilante, pero a pesar del rostro y de su control, el horror parecía ser algo más que una parte de su propia expresión. Cuando Scrooge miraba fijamente este fenómeno, volvió nuevamente a ser un aldabón. No sería cierto afirmar que no estaba sobresaltado, o que sus venas no notaban una sensación terrible que no había vuelto a experimentar desde su infancia, pero puso la mano en la llave que había soltado, la hizo girar con energía, entró y encendió la vela. Con una indecisión momentánea, antes de cerrar la puerta, hizo una pausa y miró cautelosamente hacia atrás, como si esperase el susto de ver la coleta de Marley asomando por el lado del recibidor. Pero en el otro lado de la puerta no había más que los tomillos y las tuercas que sujetaban el aldabón, de manera que dijo: Va. y la cerró de un portazo. El ruido retumbó por toda la casa como un trueno. Todas las habitaciones de arriba y todos los barriles de la bodega del vinatero abajo parecían tener una escala propia y distinta de ecos. Scrooge no era hombre que se asustara con los ecos. Aseguró el cierre de la puerta, atravesó el recibidor y comenzó a subir las escaleras, pero lentamente y despabilando la vela. Se podría hablar por hablar sobre la manera de conducir una diligencia de 6 caballos como un buen tramo de viejas escaleras, o a través de una mala y reciente ley del Parlamento, pero sí digo de veras que se podía subir por aquellas escaleras con una carroza fúnebre y ponerla a lo ancho, con el balancín hacia la pared y la puerta hacia la balaustrada, y se podría hacer con facilidad. Había anchura suficiente y aún sobraría sitio. Tal vez por esta razón, Scrooge pensó que veía moverse delante de él, en la penumbra, un coche de pompas fúnebres. Media docena de lámparas de gas del alumbrado público no hubieran sido excesivas para iluminar la entrada de la casa, de manera que se puede imaginar la oscuridad que había con la vela de cebo de Scrooge. Siguió subiendo sin importarle un comino. La oscuridad es barata y a Scrooge le gustaba, pero antes de cerrar su pesada puerta, recorrió las habitaciones para ver si todo estaba en orden. Deseaba hacerlo porque seguía recordando el rostro. Cuarto de estar, dormitorio, trastero, todo como debía estar. Nadie bajo la mesa, nadie bajo el sofá, una pequeña lumbre en la parrilla de la chimenea, cuchara y bol preparados, y sobre la repisa de la chimenea el casillo de las gachas. Scrooge estaba resfriado. Nadie bajo la cama, nadie dentro del armario, nadie metido en su bata, que colgaba contra la pared en actitud sospechosa. El trastero, como de costumbre, el viejo guardafuegos, zapatos viejos, 2 cestas de pesca, un palaganero de 3 patas y un atizador. Bastante satisfecho, cerró su puerta y se atrancó por dentro echando un doble cierre, cosa que no solía hacer. Así, a salvo de sorpresas, se quitó la corbata, se puso la bata y las zapatillas,
el gorro de dormir y se sentó junto al fuego para tomarse las gachas. Era una lumbre muy débil para una noche tan cruda. No tuvo más remedio que arrimarse a ella como si estuviera incubando, para sacar de aquel puñadito de combustible la mínima sensación de calor. La chimenea era antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante holandés, y todo su contorno estaba alicatado con pintorescos azulejos holandeses que ilustraban las sagradas escrituras. Había Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos, descendiendo por el aire sobre nubes como colchones de plumas. Abrahanes, Baltasares, apóstoles zarpando en barcos de mantequilla, cientos de imágenes para distraer sus pensamientos. Sin embargo, aquel rostro de Marley, muerto 7 años antes, venía como el antiguo cayado del profeta y se lo tragaba todo. Si cada uno de los lisos azulejos hubiese estado en blanco y Scrooge hubiese tenido la facultad de representar en su superficie alguna figura extraída de los dispersos fragmentos de su pensamiento, en cada uno de ellos habría aparecido una copia de la cabeza del viejo Marley. Tonterías, dijo Scrooge, y empezó a caminar por la habitación. Dio varias vueltas y volvió a sentarse. Al apoyar la cabeza en el respaldo de la butaca, su mirada fue a posarse sobre una campanilla fuera de uso que colgaba en el cuarto, y, con algún propósito ahora olvidado, comunicaba con un aposento situado en el piso más alto del edificio. Con gran sorpresa y con un miedo extraño, inexplicable, cuando la estaba mirando, vio que la campanilla comenzaba a oscilar. Al principio se balanceaba tan poco que apenas hacía ruido, pero pronto repicó fuerte. Y también lo hicieron todas las demás campanillas de la casa. La cosa debió durar medio minuto, tal vez 1 minuto, pero pareció 1 hora. Las campanillas enmudecieron igual que habían sonado, a la vez. Luego siguió un ruido estridente que venía de muy abajo, como si una persona estuviese arrastrando una pesada cadena sobre los barriles de la bodega del vinatero. Entonces Scrooge recordó haber oído que en las casas embrujadas los fantasmas arrastraban cadenas. La puerta de la bodega se abrió de repente con un estruendo, y Scrooge oyó aquel ruido con más claridad en los pisos de abajo. Luego, subiendo por las escaleras y seguidamente aproximándose directamente hacia su puerta. siguen siendo tonterías, dijo Scrooge. no me lo puedo creer. No obstante, se le demudó el color cuando, sin pausa, aquello atravesó la pesada puerta y se quedó en la habitación ante sus ojos. Cuando estaba entrando, las mortecinas llamas saltaron como si exclamasen: «¡Le conocemos! ¡Es el fantasma de Marley!», y volvieron a decaer. El mismo rostro, el mismísimo, Marley como siempre, con su coleta, chaleco, calzas y botas, las borlas de las botas tiesas y erectas, al igual que la coleta, los faldones de la levita y los caballos. La cadena que arrastraba la ceñía por medio cuerpo, era larga y se le enroscaba como una cola. Estaba hecha, Scrooge la observó atentamente, con arquillas para dinero, llave, candados, libros de contabilidad, escrituras de compraventa y pesadas talegas de acero. Su cuerpo era tan transparente que al observarlo y mirar a través de su chaleco, Scrooge podía ver los 2 botones de la espalda de la levita. Scrooge había oído decir frecuentemente que Marley no tenía entrañas, pero nunca se lo había creído hasta ahora. No, ni siquiera ahora se lo creía. Aunque miraba el fantasma de arriba abajo y la veía de pie ante él, aunque percibía el escalofriante influjo de sus ojos mortalmente fríos, aunque observó incluso la textura del paño doblado que le enmarcaba la cara desde la barbilla hasta la cabeza, envoltura que no había notado antes, aún seguía incrédulo y luchaba contra sus propios sentidos. ¿Qué significa esto?, dijo Scrooge.
cáustico y frío como nunca. ¿Qué se le ha perdido aquí? Mucho. Era la voz de Marley, sin la menor duda. ¿Quién eres tú? Pregúntame quién fui, Pues, ¿quién fuiste? dijo Scrooge alzando la voz. Eres puntilloso como sombra. Iba a decir, para ser una sombra, pero le pareció más apropiado lo otro. En vida yo fui tu socio, Jacob Marley. Puedes sentarte. Preguntó Scrooge, mirándole dubitativamente. Sí puedo. Entonces hazlo. Scrooge había formulado la pregunta porque no sabía si un fantasma tan transparente podía estar en condiciones de tomar asiento. Presentía que, en caso de que le resultara imposible, tal vez sí haría necesaria una explicación embarazosa. Pero el fantasma se sentó al otro lado de la chimenea, como si estuviera acostumbrado. «Tú no crees en mí», observó el fantasma. No, yo no. Dijo Scrooge. «¿Qué otra demostración quieres de mi existencia, además de la de tus sentidos?», No lo sé. dijo Scrooge. «¿Por qué dudas de tus sentidos?», Porque dijo Scrooge. cualquier cosa les afecta. Un ligero desarreglo intestinal les hace tramposos. Puede que tú seas un trocito de carne indigestada o un chorrito de mostaza, una migaja de queso, un fragmento de patata medio cruda. Hay en ti más salsa de carne que carne de tumba, seas quien seas. Scrooge no tenía mucha costumbre de hacer chistes y en modo alguno se sentía gracioso entonces. La verdad es que intentaba estar ingenioso para distraerse y dominar el terror que le invadía. La voz del espectro le removía hasta la médula de los huesos. Scrooge presentía que iba a desmoronarse si seguía sentado en silencio, sin apartar la mirada de aquellos ojos inmóviles, vítreos. También había algo muy espantoso en el halo infernal que envolvía al espectro. Scrooge no podía verlo, pero se notaba claramente, pues aunque el fantasma estaba sentado en perfecta inmovilidad, su cabello, faldones y borlas seguían agitándose como por el vapor caliente de un horno. ¿Ves este palillo de dientes? Dijo Scrooge, volviendo con rapidez a la carga por el motivo ya señalado, y deseando apartar de sí, aunque fuera tan solo un segundo, la petrificada mirada de la aparición. «Lo veo», replicó el fantasma. No lo estás mirando. Dijo Scrooge. «Pero lo veo», dijo el fantasma, de todos modos. Bueno, prosiguió Scrooge. Solo tengo que tragármelo y el resto de mis días me veré perseguido por una legión de diablos, todos de mi propia creación. Tonterías, eso es lo que digo, tonterías. En ese momento, el espíritu lanzó un espeluznante quejido y sacudió la cadena con un ruido tan lúgubre y aterrador que Scrooge tuvo que agarrarse a los brazos del sillón para no caer desvanecido. Pero el espanto fue todavía mayor cuando al quitar el fantasma la venda que enmarcaba su rostro, como si dentro de la casa sofocara el calor, se le desmoronó la mandíbula inferior sobre el pecho. Scrooge cayó de rodillas y con manos entrelazadas imploró ante él. ¡Piedad! Exclamó. ¡Horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas? Materialista, replicó el fantasma. ¿Crees o no crees en mí? Sí, dijo Scrooge. Por fuerza, pero ¿por qué los espíritus deambulan por la tierra y por qué tienen que aparecerse a mí? Está ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él
se acerque a sus congéneres humanos y se mueva con ellos a lo largo y a lo ancho. Y si ese espíritu no lo hace en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo. ¡Ay de mí! Y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar, aunque en vida debió haberlo hecho para procurar felicidad. El espectro volvió a lanzar otro alarido, sacudió la cadena y se retorció con desesperación sus manos espectrales. ¿Estás encadenado? Dijo Scrooge tembloroso. Cuéntame por qué. Arrastro la cadena que en vida me forjé, repuso el fantasma. Yo la hice, eslabón a eslabón, yarda a yarda. Por mi propia voluntad me la ceñí y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta extraño el modelo? Scrooge cada vez temblaba más. ¿O ya conoces, prosiguió el fantasma, el peso y la longitud de la apretada espiral que tú mismo arrastras? Hace 7 navidades ya era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has trabajado en ella aún más. Tienes una cadena impresionante. Scrooge miró de reojo a su alrededor como si esperase encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cadenas, pero no vio nada. Jacob, Dijo implorante. querido Jacob Marley, cuéntame más. Dime algo tranquilizador, Jacob. No puedo, contestó el fantasma. Eso tiene que venir de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y son otros ministros quienes lo aplican a otra clase de personas. Tampoco puedo decirte todo lo que quisiera, solo un poquito más me está permitido. Yo no tengo reposo, no puedo quedarme en ninguna parte, no puedo demorarme. Mi espíritu nunca salió de nuestra contaduría. Óyeme bien. En vida, mi espíritu jamás se aventuró más allá de los mezquinos límites de nuestro tugurio de cambistas, y ahora me esperan jornadas agotadoras. Siempre que se ponía meditabundo, Scrooge tenía la costumbre de meter las manos en los bolsillos de los pantalones. Así lo hizo ahora, pero sin alzar la mirada y sin ponerse en pie, mientras ponderaba las palabras del fantasma. Has debido estar un poco torpe, Jacob, Comentó Scrooge con tono de negociante profesional, aunque con humildad y deferencia. Torpe, repitió el fantasma. 7 años muerto Musitó Scrooge. y viajando todo el tiempo. Todo el tiempo, dijo el fantasma. Sin descanso, sin paz, con la incesante tortura de los remordimientos. Viajabas rápido. Dijo Scrooge. En las alas del viento, contestó el fantasma. Has debido pasar por encima de muchos terrenos en 7 años. Dijo Scrooge. Al oír esto, el fantasma dio otro alarido y restalló la cadena en el silencio de muerte de la noche, con tal estrépito que la patrulla nocturna habría tenido toda la razón si le hubiera denunciado por escándalo público. «Oh, cautivo, preso, arrojado», gimió el fantasma, sin saber que son necesarios años y años de incesante labor de criaturas inmortales para que esta tierra entre en la eternidad después de haber hecho en ella todo el bien que sea posible, sin saber que todo espíritu cristiano, actuando caritativamente en su pequeña esfera, sea la que sea, se encontrará con que su vida mortal es demasiado breve para sus grandes posibilidades de servicio, sin saber que ninguna clase de arrepentimiento podrá enmendar la oportunidad perdida en vida. Y ese fui yo. Ay, eso me sucedió. Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob. Balbució Scrooge, que ahora empezaba a aplicarse el cuento. ¡Negocios!, exclamó el fantasma entrelazando otra vez las manos. El género humano era asunto mío, el bienestar general era negocio mío, la caridad, compasión, paciencia y benevolencia eran todas de mi incumbencia.
Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el anchuroso océano de mis asuntos. Levantó la cadena con el brazo extendida, como si ella fuera la causa de su irreparable dolor, y la tiró con violencia contra el suelo. En esta época del año es cuando sufro más, dijo el espectro. ¿Por qué habré andado entre la multitud de mis semejantes con la mirada baja, sin alzar nunca mis ojos hacia esa bendita estrella que guió a los santos reyes hasta el humilde portal, como si no existieran hogares a los que me hubiera podido conducir su luz? Al oír al espectro expresarse en aquellos términos, Scrooge se sentía sumamente acongojado y empezó a temblar como una hoja. «Escúchame», exclamó el fantasma. «Mi tiempo se acaba». Lo haré, dijo Scrooge. pero no seas cruel. No te pongas poético, Jacob. Te lo suplico. No podría decirte cómo me aparezco ante ti de manera visible, pero he estado sentado a tu lado, invisible, durante días y días. No era una idea muy agradable. Scrooge se estremeció y enjugó el sudor de su frente. «Y no es una parte ligera de mi penitencia», prosiguió el fantasma. «Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido ebenecer». Siempre fuiste un buen amigo. Dijo Scrooge. Gracias. «Vas a ser hechizado por 3 espíritus», continuó el fantasma. El semblante de Scrooge se quedó casi tan desencajado como el del fantasma. ¿Era eso la oportunidad y la esperanza que mencionaste, Jacob? Preguntó con voz quebrada. «Lo es». Yo casi estoy pensando que mejor no. Dijo Scrooge. «Sin esas visitas», dijo el fantasma, «no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá mañana, cuando las campanas den la 1. ¿No podrían venir los 3 y acabar de una vez, Jacob?», insinuó Scrooge. «Espera al segundo a la noche siguiente a la misma hora, el tercero a la siguiente noche, cuando se extinga la vibración de la última campanada de las 12. No volverás a verme, y por la cuenta que te sigue, recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros». Tras pronunciar estas palabras, el espectro recogió el pañuelo de encima de la mesa y se lo volvió a enrollar bajo la mandíbula, tal como lo tenía antes. Scrooge supo que así lo había hecho por el sonido de los dientes al chocar cuando el vendaje volvió a juntar las mandíbulas. Se atrevió a levantar la mirada otra vez y se encontró con el visitante sobrenatural encarándole en actitud erguida, con la cadena enroscada al brazo. La aparición se alejó, retrocediendo, y a cada paso que daba la ventana se iba abriendo poco a poco, de manera que al llegar el espectro estaba abierta de par en par. Le hizo señas a Scrooge para que se aproximase y éste así lo hizo. Cuando estaba a 2 pasos de distancia, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle que no siguiera acercándose. Scrooge se detuvo. Se detuvo más por miedo y sorpresa que por obediencia. Nada más levantar la mano, comenzaron a oírse extraños ruidos, sonidos incoherentes de lamentación y pesar, quejidos de indecible arrepentimiento y compunción. El espectro, tras escuchar por un momento, se unió al macabro gorigori y salió flotando hacia la negra y siniestra noche. Scrooge continuó hasta la ventana con desesperada curiosidad. Se asomó. Por el aire se movían sin descanso, de un lado a otro, numerosísimos fantasmas que gemían al pasar. Todos llevaban cadenas como las del fantasma de Marley. Unos cuantos, tal vez gobiernos culpables, iban encadenados en grupo. Ninguno estaba libre de cadenas.
Scrooge había conocido en vida a muchos de ellos. Había tenido bastante relación con un viejo fantasma que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo, que lloraba compungido porque le era imposible auxiliar a una desdichada mujer con un hijito, a la que estaba viendo allá abajo apoyada en el quicio de la puerta. Claramente se percibía que el tormento de todos ellos consistía en que deseaban intervenir para bien en situaciones humanas, pero habían perdido para siempre la capacidad de hacerlo. Scrooge no sabría decir si aquellas criaturas se disolvieron en la niebla o si la niebla les ocultó, pero ellos y sus voces espectrales desaparecieron a la vez. La noche volvió a ser como cuando él llegó a su casa. Cerró la ventana y examinó la puerta que había cruzado el fantasma. Seguía con el doble cierre que había echado con sus propias manos, y los cerrojos estaban intactos. Intentó decir tonterías, pero se quedó en la primera sílaba. Estaba extenuado, y ya sea por las emociones vividas, las fatigas del día, los atisbos del mundo invisible, la sombría conversación con el fantasma o lo tardío de la hora, se fue directamente a la cama, sin desvestirse, y se quedó dormido al instante.